Hola mis queridos hermanos, Dios te bendiga grandemente. Aquí en este lugar estamos para compartir la palabra de Dios. Te pedimos, suscríbete y comparte nuestros videos con tus amigos aquí en la web. Si eres nuevo, mi nombre es Máximo Parra. Señores, la lepra, una enfermedad que no ha sido derrotada. Escucha bien, es increíble que en este siglo XXI, en pleno siglo XXI, todavía nosotros estemos leyendo noticias como esta, que la lepra no ha sido todavía derrotada. La lepra sigue afectando anualmente a unas 200,000 personas en el mundo. ¿Por qué es tan difícil erradicar la enfermedad y combatir la bacteria que la provoca? Esta es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil? Están preguntando aquí en esta noticia donde dice que la lepra es una enfermedad que no ha sido derrotada. En realidad la lepra ya no debería de existir, y es una realidad, mi querido hermano. Con la ciencia que ha avanzado y con tanta medicina, ya la lepra no debería de existir. En realidad la lepra ya no debería de existir. A comienzo del año 1990, la Organización Mundial de la Salud se propuso derrotar hasta el año 2000 a partir de un tratamiento con una combinación de diferentes medicamentos, el Multidrug Treatment, MDT. Gracias a esto, las cifras de contagio bajaron notablemente. Sin embargo, actualmente cerca de 200,000 personas enferman todos los años de lepra. Más de la mitad de todos los nuevos casos se diagnostican en la India, país al que siguen Brasil e Indonesia. La lepra no ha sido erradicada y sin embargo, ni es una enfermedad extremadamente contagiosa, ni tampoco incurable. Los expertos califican a la lepra de enigmática, dice a Doswell Raji Dasgupta, profesor de medicina social en la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. ¿Qué sabemos y qué no sabemos acerca de la lepra? Una de las enfermedades más antiguas del mundo es la lepra. Señores, hay que tener cuidado con esta enfermedad, porque la enfermedad de la lepra es una enfermedad que tú te vas cayendo a pedazos. Escucha esto, es terrible, es algo, señores, fuerte cuando una persona tiene lepra. Se va cayendo pedazo a pedazo. Y lo primero que se van cayendo son los dedos de la mano y los dedos de los pies. Es terrible esta enfermedad. Ahora bien, en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra lepra se menciona más de 40 veces, dependiendo de la versión de la Biblia que se esté utilizando. Eso tiene la Biblia, que se menciona más de 40 veces esa palabra llamada lepra. La lepra era común en los tiempos bíblicos. Esto era, mis queridos hermanos, muy común. Y las muchas referencias a ella se entendían bien por parte de los que vivían en condiciones poco higiénicas. La razón principal por la que se hablaba tanto de la lepra en la palabra de Dios es que es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. Así como la lepra carcome y te va comiendo los dedos, te tumba los brazos, te pudre encima. Asimismo, el pecado va carcomiendo al ser humano hasta que al final se lo lleva a la tumba. Esto hace el pecado y lo hace igual que la lepra. En el antiguo Israel, la lepra era una poderosa lección sobre la influencia del pecado en la vida de una persona. Dios le había dado a los israelitas unas instrucciones muy claras sobre cómo tratar la lepra y otras enfermedades de la piel.
Tú lo buscas en Levíticos capítulo 13. Ahí el Señor le dice al pueblo de Israel cómo tratar las enfermedades. Todos los sospechosos de lepra, de tener esta enfermedad, tenían que ir a un sacerdote para que lo examinaran. Escucha esto, cómo era. Todo aquel que era sospechoso de tener esta pavorosa enfermedad debía de ir al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinaba para ver si era lepra, sí o no. Eso está en el libro de Levítico, capítulo 13, verso del 2 al 3. Si una persona se encontraba infectada de lepra, ¿qué debía de hacer? ¿Cómo se debía comportar? Según Levíticos, capítulo 13, verso 45 al 46, allí dice: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Era triste, mis queridos hermanos, cómo la persona quedaba fuera del campamento. Asimismo, la hermana de Moisés, por estar hablando de él, por estar hablando de Moisés, fue sacada del campamento con lepra. Mira, siendo imposible que el hombre pudiera sanar de lepra o tuviera algún medicamento para la lepra, muchos pensaban que Dios castigaba a la gente con la maldición de la lepra por los pecados que cometían. Esto es, señores, lo que las personas pensaban en aquel entonces, que si tú tenías lepra, eso era porque tú habías pecado y el Señor te había mandado esa enfermedad como castigo. De hecho, los leprosos eran tan despreciados y odiados que no se les permitía vivir en ninguna comunidad con su propio pueblo. Números capítulo 5, verso 2. Les cuento que entre las 61 impurezas de las antiguas leyes judías, la lepra ocupaba el segundo lugar en gravedad después de un cadáver. O sea, que si usted tenía lepra, usted era un muerto andante. Usted era tan asqueroso según esa ley que era igualito que un muerto nauseabundo. Mis queridos oyentes, a un leproso no se le permitía acercarse ni a 2 metros de cualquier persona, incluyendo a su propia familia. La enfermedad era considerado algo tan repugnante que el leproso no se le permitía acercarse a menos de 45 metros de cualquier persona cuando el viento soplaba. Escucha esto. Los leprosos vivían en una comunidad junto con otros leprosos hasta que se recuperara o hasta que moría. Allí estaban todos juntos. Ellos por la mañana se despertaban, se miraban uno a otro y se preguntaban: dime, ¿cómo estoy hoy? Y el silencio solamente hablaba por lo que ellos preguntaban, porque era una enfermedad que tú te iba cayendo a pedazos. Les digo que esta era la única forma en que el pueblo sabía controlar la propagación de las distintas formas de lepra. La Biblia nos cuenta la historia de un leproso que fue la primera persona en ser sanada por Jesús. Mateo capítulo 8, versos 2 al 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quiere puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mis queridos amigos, hoy día hay enfermedad que todavía no tienen cura. El pecado, señores, no tiene cura. Hay enfermedades que no tienen cura, pero con el tiempo se encuentran algún tipo de paliativo o algún tipo de cura, pero el pecado no tiene cura. El pecado solamente lo cura la sangre de Cristo. Creer en Cristo, aceptarlo a Él en tu corazón, es la única forma en que tú te puedes curar del pecado. El pecado es un tipo de lepra que te puede llevar al infierno. Y el mundo
está enfermo de esta lepra del pecado. El mundo va hacia el infierno porque está enfermo del pecado y es, señores, un tipo de lepra que lo lleva al infierno. Pero Jesucristo vino para sanar no solamente las enfermedades físicas, sino la enfermedad espiritual. Cristo nos da sanidad del pecado y la vida eterna. Oración para entregar tu vida a Jesús. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, porque tú mejor que nadie sabes lo que hay en mi alma y en mi mente. Señor, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.